todos bienvenidos a otro programa del podcast 2 grados de separación. Hoy es día 22 de enero de 2015, esto es el programa número 12 de este podcast que coge un poco el nombre de la teoría de los 6 grados de separación, que dice que se puede conectar a dos personas en el planeta, a dos personas cualesquiera, a través de una cadena de conocidos que no tienen más de 5 intermediarios. De esta forma tenemos dos personas conectadas con 6 enlaces. Aquí nos quedamos con solo los dos primeros saltos, por eso lo de los 2 grados de separación. Yo soy Alberto Blanedo y en esos dos primeros saltos pues hay un montón de gente que normalmente está relacionada con el mundo de la música, con la que me gusta pues tener conversaciones interesantes, ¿no? El invitado de hoy es Juan Jiménez Almaraz, más conocido como Nito, flautista de Cádiz, miembro del grupo de música irlandesa Stolen Notes, aunque bueno, hacen como todos los que estamos metidos en esas cosas, hacemos música de muchos sitios. Y pues una de las ideas que siempre se me oye a mí decir, o que a mí me gusta comentar, es la dificultad que tiene pues hacer una labor decente y de ahí para arriba, buena o muy buena, como en este caso, haciendo música tradicional de un sitio en el que no vives y con el que no tienes un contacto directo. Ahora con internet pues hay mucho contacto, mucho más contacto, y es mucho más fácil aprender que hace pues eso, 10 años, 15 años, pero sigue siendo difícil pues un poco empaparse de la esencia de un tipo de música cuando no convives con él directamente, pero es posible, se puede hacer, por supuesto. Y un claro ejemplo de ello son la gente de Stolen Notes, entre los que se encuentra Nito. Nito es también profesor de flauta en el Conservatorio de la Línea en Cádiz y por tanto pues tiene también sus ideas sobre el aprendizaje musical en el conservatorio y paralelamente pues a nivel tradicional. Es el primer podcast que hemos grabado a través de Skype, por lo tanto pues tuvimos unos pequeños problemas de conexión, pero no se va a notar porque por supuesto hablamos un montón de tiempo y esta conversación pues será partida en 2 podcasts. Afortunadamente esos ligeros problemas que tuvimos fueron por la mitad y ya me he encargado yo de editarlos y de que no los veáis, pero no está mal que se sepa que están ahí. Al fin y al cabo la tecnología moderna es algo que tenemos que ir dominando poco a poco. En esta primera parte hablaremos un poco pues de la trayectoria musical personal de Nito, de su educación musical y de los primeros grupos por los que pasó, de su estancia en Ámsterdam también estudiando música y de un montón de temas que proseguiremos pues la semana que viene en el siguiente programa. Como siempre, todos los programas anteriores de este podcast de 2 grados de separación están disponibles a través de YouTube, a través de iVoox o de iTunes y también en descarga directa en el blog del programa 2grados.blogspot.com, donde los doses son números, 2gra2.blogspot.com. Os dejo con la conversación con Nito. Juan Jiménez Almaraz, Nito, bienvenido a 2 grados de separación. Hola Alberto, muchas gracias. Estamos aquí haciendo la primera prueba que hago yo de grabar con Skype. Con Skype, a 1000 kilómetros que creo que estamos. Tanto es, parece Hostia, menos, ¿eh? Hostia, yo estoy debajo del peñón de Gibraltar, ¿eh? Bueno, claro. Ya ves. Pero estoy en pijama, que coste, así que esto es muy casero. Yo no te veo por la cámara web, pero yo no estoy en pijama, yo estoy presentable por si acaso. Por si acaso. No mucho más vamos, lo más presentable que puedo estar, que no es mucho, pero es suficiente, yo creo. Vamos, y hay confianza, ¿no? Ya ves. Bueno, ya lo habré dicho antes en la intro, aunque esto lo grabo siempre después, la intro las grabo siempre después, pero Nito, tú eres flautista, básicamente. Mira, pues no. Flautista, eso es. Pero flautista de todo. Pues sí, me gano la vida soplando tubo, básicamente. O enseñando a otros a soplar tubos. Eso sí.
Eso sí, pero vamos, es una cosa que tanto por profesión como por afición, incluso por, ¿sabes? Ya por naturaleza, o sea que al fin y al cabo uno no desconecta, ¿sabes? Del instrumento, pues en pocos momentos, vamos. Bueno, para el que, bueno, lo habré dicho antes, pero tú eres miembro de Stolen Notes y has pasado por un montón de grupos antes. Yo creo que por donde tenemos que empezar esto es cómo empezaste tú en el mundo de la música en general, ¿no? No solo de la Sí, sí, folk. sí, sí. Pues sí, hay que remontarse a los oscuros inicios, ¿no? Que todos, que todos tenemos. Pues vamos a ver, en mi caso, yo no vengo de familia de músicos, ¿no? Es un poco por vocación en el principio, pero creo que es bastante curioso cómo me llega a mí el chispazo y es por los celtas cortos, tío. No, puede haber casos un poco más peculiares, otros menos, otros se los dicen los padres, tal, pero lo mío fue escuchando un disco, una melodía, tal, no sé cuánto, y la profesora del cole de esto por lo típico, ¿no? De la flauta dulce y Sí, demás, sí, sí. que un día llevó la flauta travesera a clase. Entonces yo con 8 años ya quería tocar esa flauta y quería tocar ya hasta un determinado, ¿sabes? Una determinada melodía. Sí, sí, lo Y eso, tenías ya y eso ya control. fue, papá, que me quiera apuntar al conservatorio. Y entonces, al principio un poco con la cara, ¿sabes? Un poco extraño, pero bueno. Pero fíjate, tío, esos fueron los inicios, inicios, inicios. Y entonces, pues claro, yo, digamos, tuve una formación clásica y desde pequeño empecé en el conservatorio. Luego ya, digamos que me empecé a corromper con el folk, pero fue bastante de la mano todo, porque me llega bastante pronto, ¿sabes? Que muchas veces la gente que vemos esto desde fuera o que vienen de otras músicas y tal, pues le llega el interés cuando ya tiene una base, ¿no? Una base entonces, pues, por una cosa o por otra, ya descubre pues el folk o otra música. Pero en mi caso fue bastante paralelo, vamos, bastante paralelo porque digamos que a lo mejor la bombilla se me encendió con los celtas cortos al principio, pero luego ya inmediatamente Carlos Núñez y de ahí a los Chisting hay un paso y ya, pues, Eso pues es interesante eso, por eso, porque muchas veces a los que estamos metidos en el mundo del folk y casi que hemos llegado directamente al folk, pues te sí, parece sí, que la sí, gente que viene de clásica, pues que viene claro, eso con una formación establecida y que a veces pues hay como pequeños impedimentos, pero si tú dices que tu parte sí, fue sí, sí, una sí. formación paralela, Fue ¿eh? paralelo y además bueno, la parte mía folk no la llamaría, o sea, habíais estado hablando del tema de la formación, ¿no? Con Diego Pangua, creo Sí, que era. sí, sí, sí. El tema del folk no lo llamaría yo formación porque nadie me formó, ¿sabes? Es una cosa que yo fui descubriendo y además ahora que lo veo con la perspectiva del tiempo me hace mucha gracia porque lo llevaba de una forma clandestina, totalmente, ¿sabes? O sea, Sí, era sí, sí. típica doble vida de conservatorio que no sepa Tú- tú- nadie que yo hago. Sí, sí, bueno, a los profesores, sobre todo de cara, de Ajá. cara a los profesores. Y era una cosa que ahora mismo lo pienso y me hacía bastante gracia, o sea, a lo mejor que algún día me pillaban algo, ¿no? Algo extraño, un medio rol, tal, no sé qué. Y yo, no, esto son cosas mías, habré fallado ahí, tal. Pero nunca lo quise, lo veía dos mundos tan separados que tenía incluso hasta cierto miedo, ¿no? Las cosas que ve que, que le ven a uno en ese momento. Sí, pero Y, luego y a- igual, eso, hasta que no eres mayor no te das cuenta sí, de claro, las claro, claro. coincidencias que hay, ¿no? Coincidencia, depende Bueno, de cómo se mire también, depende de bueno, cómo se mire. Pero bueno, sí, al fin y al cabo son cosas que pueden retroalimentarse, ¿no? ujú. Sí Pero que, ya te digo, cuando estás en una línea, y además depende mucho de tu profesor, de quién te esté a ti guiando y aconsejando y todo este tipo de cosas. Y entonces, pues, a ver, yo el mundo que yo estaba descubriendo por mi cuenta, lo veía totalmente ajeno, vamos, al que a mí se me ofrecía. Y ya te digo, y a lo mejor a un colega sí se lo comentaba, pues yo escucho este disco y todo, y sé tocar esto, tal, no sé cuánto. Eso también me dio, en momentos en los que yo a lo mejor me desmelenaba, por así decirlo, y me llevaban whistle a la orquesta y cosas así, la gente flipaba en colores, ¿sabes? Flipaba porque decía, y eso, o sea, la cara, pero eso, ¿de dónde sale? ¿De cómo lo has aprendido? Eso, ¿sabes? Un poco así, pero, sí, sí, pero a mis sí. profesores nunca, 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 que eso que no supieran nada. Vamos. Yo Y creo que fíjate, si yo ahora tengo, vamos, ahora que lo veo desde la otra barrera, si yo ahora tuviera un alumno con otras inquietudes fuera digamos, de lo estándar, ¿no? Del clásico, pues bueno, yo le pondré, vamos, yo qué sé,
le exprimiría ese lado al máximo, vaya. Pero bueno, son las cosas de... De eso igual hablamos mejor después, porque ya sé que tienes tú buenas ideas también sobre los temas de educación en el conservatorio y todo esta duplicidad, ¿no?, que puede haber ahí, porque hay mucho... Al fin y al cabo tú trabajas en un conservatorio, eres profesor, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos Llevo a lo ya que estabas. 5 o 6 años. Venga, a lo que vamos. A lo que vamos. Tú te metiste por el mundo de la música tradicional, aparte de la flauta travesera del conservatorio, y lo que tengo yo por aquí apuntado es que empezaste con grupos como Shaimen o Yonshan. Bueno, al principio, eso ya era bastante digamos, los grupos que se pueden poner en el... que se pueden poner en estas cosas. Pues no, al principio pues, uno empieza pues con lo que tiene más a mano. Y además, pues, las cosas de autodidacta, pues, tú sabes, el aprendizaje error-acierto, ¿no? Digamos, pero al principio... Casi todo errores. Error. Acierto por casualidad, ostras. Sí. ¿Qué hice ahí que no me di cuenta? Volver a fallar hasta que te das cuenta de que fue lo que hiciste bien y luego... Claro, es que de verdad, a esa época se le coge un cariño casi como que a casi nada, ¿sabes? Porque la primera flauta que me compré, una flauta de plástico horrorosa, de una Tony Dixon que, fíjate lo que son las cosas, que eso afina, a día de hoy afina en mi bemol. Oye, ya tienes una flauta ahí de repuesto por si acaso tienes que tocar en otros tonos. O sea, le metes todo así para adentro y la tengo por ahí y eso afina en mi bemol, o sea, increíble. Pues comprarme eso ni para atrás ni para adelante. Luego, claro, uno escucha en los discos, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen ese tipo de grupeto que era el rol, ¿no? Pero que no llega a ser eso. Y entonces, pues, el momento de atascarte de una manera de que no puedes avanzar, pero ya, claro, ahí viene ya la parte que más me ha gustado a mí en todo este proceso, ¿no? Que es la de conocer a gente que tiene tus mismas inquietudes y que al final, pues... Vamos, yo soy de Cádiz, no de Sevilla, pero en cuanto yo empezaba ya a Sevilla, pues ya ahí empiezas a conocer a pues, todo el mundo que había por allí, ¿no? Por esa época, pues a Amores, a los hermanos, a Serafín y Antonio, o sea... entonces, pues es una manera de empezar, digamos, bastante dura, aunque yo tenía información ya sobre técnica del conservatorio, pero una manera de empezar que yo qué sé, vamos, que al principio uno se puede ver totalmente perdido, además en aquella época que internet, bueno, pues estamos hablando de la época finales de los 90, principios del 2000, por ahí. En pañales, ¿no? Claro, yo qué sé, y hay mucho friquismo, ¿no? Por es lo que yo recuerdo. Yo creo que fue donde coincidimos nosotros la primera vez, ¿no? Por internet en el IRC, ¿no? Sí, tío, sí. Tú eras me cago en mi manto, era. Yo era cagún mim porque no entraba cagún mi manto. A la hora de buscar un seudónimo, esto, y todavía, de hecho, lo conservo hasta el día de hoy. Para muchas cosas yo pongo cagun en el canal de YouTube hasta hace poco, hasta que cambié todo para que no quedase así. Era YouTube, www.youtube.com/cagun. Ahora ya no, afortunadamente no, porque no entraba en el IRC. Pero eso, había un canal de chat. En aquellos tiempos para chatear tenías que irte a un sistema que era el IRC, el Internet Relay Chat, y había canales pues de todo, en castellano, tú ibas buscando hasta que encontrabas y habían hecho uno que era la Taberna Celta. Y lo que se aprendía de eso, porque era todo con códigos, con barras, con no sé cuánto. ¿Sabes? Cada vez que querías ver dónde está alguien, era un poco menos que programación, vamos. Sí, bueno. Me acuerdo los scripts y toda esta historia para que salieran cositas de color, era brutal. Sí, aquella época yo también tenía un nick, pero el tuyo está más guay que el mío. el mío me avergüenza un poco ahora. Era Breogán. Ah, bueno, pero bueno, era bastante... No, te puede avergonzar, pero al menos es un nombre con significación, ¿no? Que por lo menos tiene... Breogán, tío. Tiene su parte. Fuerte. Y yo luego, de esa época también me acuerdo a Juan Miguel López, que era Triskel. Juanmi de Córdoba. Juanmi era de los que partía el bacalao por ahí. Sí. De hecho, los que tenían la arroba delante. Hostia, ya ves. Y bueno, y el que se ha quedado, un nombre que se ha quedado de todas estas cosas es el amigo Antonio El Boque, que vive en Cork. Fíjate, se fue a vivir a Cork principalmente por la música, luego ya por trabajo y demás, ¿no? Y a él se le quedó Boque, fíjate, qué cosa. Los tiempos del IRC. Y por el IRC tú y yo hicimos
no voy a decir qué grupo intercambiamos para no levantar suspicacia. A ver, todo el mundo sabe que aquí Pero, la música circula con libertad y que siempre pero hicimos un intercambio. Hombre, tú me pasaste más de lo que yo te pasé a ti. De hecho, recuerdo que un disco que tú no tenías y digo, hostia, este no lo tengo, un disco de Worth, recuerdo. Pero tú sí que me pasaste un taco de cosas. ¿Sabes? Por entonces, como no había servidores, las conexiones eran muy lentas, lo que nos mandábamos CD llenos de MP3. Ya, eso qué pasado está, ¿no? Todavía lo hablaba con Diego Pangua, eso de los CDs ya murieron hace mucho. Ya casi ni los DVDs, de hecho ya llevas ya ni siquiera los lápices de memoria. Al final acabas, Claro, súbeme la Dropbox a no sé qué, pásame el archivo claro, ese, claro. mándamelo por el móvil, mándame no sé qué. Ya Del no, tirón, tío, ya del ves. tirón. Pues esa Correos, colección, sirve para algo más que para esa. comprar cosas. Hostia, y cuando llegaba esa carta, ¿qué tal? Ya me llegado una carta aquí de Asturias. Claro, tendría yo? 14 años. Me llegaba un paquete de Asturias con 12 d ahí y de repente, claro, como te llegan 50 discos, tía. No le saqué yo partido a eso ni nada, muy, se lo sigo sacando. Por eso hay muchas historias de que si la piratería sí, la piratería no, y bueno, eso, siempre es mejor comprar los discos, ¿no? Pero no Pero siempre los claro, tienes o los tenías, ahora es mucho más fácil acceder a ellos, pero tú sí, fíjate, sí, sí. yo creo que el bien que te hizo a ti tener esos discos y el que me hizo a mí tener un montón de música, toda la que conseguí yo cuando estuve estudiando en Inglaterra, que fue el primer sitio Buah, donde yo empecé a hacerme con un montón de discos, en tiendas de segunda increíble, mano claro. casi todo, pero... de ahí es de donde sacabas, sobre todo a nivel de música tradicional, sobre todo estando en un sitio donde no hay una conexión directa con la tradición en la que estás Mm, metido, ¿no? claro, Y ahí es de donde bueno, sacas. y que muchas veces no era simplemente por no comprar, es que no estaba la posibilidad, ¿sabes? Ujú. Porque yo recuerdo el disco Play y estas historias, pero y los discos no eran baratos, varían como 2.500 Sí, pesetas. sí, o 3.000. Yo Sí, estaba sí, o acostumbrado tres a mil pagarlos así. Llegabas a un sitio y te decían 2.600 pesetas por un disco y dices, qué barato, qué bien. Sí, sí, Y sí, sí. que bueno, Y ahora más o además, menos tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, no cambiaron, por lo menos no subieron. yo podía acceder, bueno, a los discos que editaba Resistencia, que Ujú. son un poco los que ofertaban, con las traducciones estas Sí, míticas el flauta de. irlandesa grave, low whistle, Sí, sí, sí. y cosas Hostia, así. la banda del botín, en fin. Ay, ay, qué maravilla. No, pero eso no llegó a salir en ningún disco, ¿eh? Eso era solo cosa de nuestro amigo Ramón Trafet. Ah, cierto, 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 pero bueno, Eso, para el caso es lo mismo. sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, una cosa, vamos a ver. Estando, porque bueno, aquí en Asturias podemos ver lo de la afición a la música irlandesa como que tiene algo entre comillas en común, que bueno, es muy discutible y todo lo que quieras, o todo lo Sí. que queramos. Pero en Sevilla, que técnicamente no hay ningún tipo de conexión aparente Mm, con la música irlandesa, simplemente, ¿cómo se crea esa especie de foco ahí? Porque hay un montón de gente tocando música irlandesa, o lleváis un montón de tiempo. Pues más de lo que parece, sí, 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 porque digamos que los primeros interesados de todo esto, pues yo no sé qué, rondaría a finales de los años 80, ¿eh? Estamos hablando de gente también que tenía mucha conexión con aquello, o sea, con el norte, vamos. Ajá. Y fueron un poco los primeros. No sé, Chito, un hombre que fabrica instrumentos, que ahora vive en Chiclana, que él tiene ascendencia cántabra. Pero ya el tema de la música folk en Sevilla, de los 80 por ahí, ya empieza a ver algo. Eh, y luego inmediatamente, luego pasa ya cada vez a más gente, ¿no? Pero yo creo que va un poco paralelo con lo que pasa a nivel general, ¿no? Porque la época dorada es también la dorada de todos los grupos Sí, cuando estaba todo lo que en llamamos ebullición. aquí eso, cuando salió la Hermandad de las Estrellas de Carlos Núñez y el primer disco Claro, de Evia y toda esa época que vino un poco sí. después, ¿no? Claro, pero bueno, en la época dorada un poco de la sesión, cuando había, yo qué sé, 15 personas en la sesión y aparte con un repertorio bastante currado, era eso, era sobre el año 2000, 2003, por allí. Había una sesión, joder, bastante. No, a lo mejor técnicamente los músicos no, ¿sabes? Todos hemos evolucionado, ¿no? Hombre, claro. Pero sí que había un buen rollo ahí que bastante. Lo recuerdo yo con, yo qué sé, que con bastante fuerza, ¿no? Ujú. Y, y ya te digo, por lo menos 40 personas, 40, 50 personas, desde el que ha estado más tiempo hasta el que solo vino, aprendió un poco el whistle y se fue, pero bueno, que pasó por el círculo, digamos, pues han podido pasar fácilmente por Sevilla. Y luego por otra está el Rarefol, Rubén de Rarefol,
que también han hecho, bueno, ellos tienen su proyecto más personal y demás, y más profesional, pero que son gente que también ha estado en contacto con Irlanda desde hace mucho tiempo, vamos. Sí, sí, sí. Hace una temporada, lo comenté una vez en el otro podcast, me parece, me encontré con un acordeonista irlandés, se llama Damien Mulan, que estuvo tocando aquí sustituyendo a uno de los de Beoga, que no podía venir en un concierto hace poco. Sí. Y hablando con él, bueno, es irlandés, pero había vivido toda su vida en Londres. De hecho, había vivido en Londres como a 1,5 kilómetros de donde había vivido yo unos años antes, ¿no? Cuando estábamos metidos, cuando él había aprendido toda su música ahí. Entonces decía que si tú quieres ir a Irlanda y vienes de fuera, tienes que hacerlo todo muy bien, ¿no? Para que te vean como un igual, tienes que ser muy, muy bueno. La verdad es que sí. Y él dice que, o él decía, que yo estaba bastante de acuerdo, que igual que cuando no, bueno, es lo típico, cuando no lo tienes todo, no lo das por sentado, como que lo quieres más, ¿no? Que sobre todo vosotros ahí en Sevilla no tenéis una facilidad, o no teníais entonces, ahora ya vamos a ver, ya sabemos cómo estamos, ¿no? Que ahora hay de todo, pero no tenéis una facilidad para acceder a todos los datos, a clases, a lo que fuese, pero eso te hace quererlo mucho más y ponerle más empeño igual. No sé si piensas así tú. Sí, porque aparte se crea como un sentimiento de comunidad, ¿no? Todo el mundo, uno descubre una cosa y la ofrece, la comparte. Y es verdad, vamos, es verdad. Y luego también, al hacer música, digamos, de un sitio, cuando no eres de allí, eres de fuera, pues yo creo, bueno, aunque tiene su parte mala, ¿no? Obviamente de no poder estar allí dentro, como quien dice, pero yo creo que solo le ves la parte buena y además le coge a eso una... No es mitificarlo, ¿no? Pero como que yo qué sé, yo cuando voy a Asturias, no, ya voy más, ¿no? Yo qué sé, o al norte, a lo mejor un par de veces al año o por ahí, pero hostia, va uno que parece que voy un niño a Euro Disney, ¿sabes? Y eso no se pierde con los años. Entonces, pues como todo, ¿no? De las distancias, pues ya que la hay, porque la hay sí o sí, pues hay que sacarle su parte buena. Y yo creo que una de las cosas es esa, que uno cuando va a estos sitios intenta aprender, intenta estar a la altura, ¿no? Porque uno dice, si voy a una sesión, bueno, quien dice a Oviedo, a Galway, a Dublín, pues parece que tienes el viaje ahí y antes, hombre, ya uno tiene un repertorio, ¿no? Desde mucho tiempo, ¿no? Pero antes como que te estudiabas te ponías en forma, ¿no? Para llegar allí y no hacer, como se dice por aquí, hacer papa frita, ¿no? Porque ya bastante es de que vienes de fuera, ¿no? Como para... Pero sí, bueno, es muy, muy curiosa la manera en la que se vive desde tan lejos esto, sí. Eso, y luego muchas veces te encuentras con grupos que se apuntan al rollo celta, por ahí en muchos sitios, y que suena aquello, pues que básicamente... no sé, vamos a ver, tenemos un grupo de rock y vamos a meter un violín que haga ñigo, por decirlo mal, ¿no? Parece, suena mal, pero es que en general te encuentras con un montón de grupos de eso, que como metes instrumentos que podrían ser tradicionales, pues parece que no hace falta tampoco meterse en la... Bueno, y cada uno es libre de hacer la música que quiera, ¿no? Pero muchas veces, por lo menos la impresión que te da a ti cuando oyes, tenemos un grupo de, no sé, de música celta de Calatayud, o de, yo qué sé... de Teruel o de donde sea, por decir en algún sitio donde no conozca gente que haya tocando, por si acaso, que me perdonen si hay gente allí tocando y son buenos, que seguro que sí, pero yo me cubro las espaldas por si acaso. Pero bueno, que normalmente eso, te encuentras con grupos, pues vamos a ver, un poco mediocres, no es por... Bueno, les falta ese punto de contacto con la tradición, y eso a vosotros no os pasó nunca, creo, o por lo menos desde que yo tengo conocimiento. Yo creo que mucha gente que empieza la casa por el tejado, ¿no? Y antes de hacer un producto o venderte o lo que sea, pues un poco de el trabajo previo me da la impresión de que mucha gente no lo hizo, ¿no? Pero eso es una de las cosas, la parte mala de vivir esto desde aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que lidiar aquí pues con promotores, con organizadores de conciertos y tal, que le da lo mismo 8 que 80, ¿sabes? Si es un grupo de Granada o de Almería o de donde sea, como tú dices, ha metido un violín con un grupo de rock, además un violín bastante plano, por así decirlo, pues hace el mismo concierto que tú, vamos. Sí, hace el mismo concierto que tú. Al fin y al cabo, ese tipo de grupos caen por su propio peso y demás, ¿no? Que
Efectivamente. No suelen tener una vida muy larga y demás, pero aquí eso, hay que luchar muchas veces con... Porque date cuenta que estamos haciendo una cosa que aunque la gente al principio le resulta exótico, ¿no? Luego ya, hombre, con el tiempo, pues poco a poco, a lo mejor se va asimilando. Pero nunca llega a ser una cosa de lo que forme parte de la vida más o menos normal. Claro. O que pongas la radio y pueda aparecer por ahí. Pero Pero bueno, no es una cosa solo de nuestra, ¿eh? Pues bueno, también. O sea, tener que un poco como que tirar la toalla ya y tener que decir, mira, sí, música celta, todo lo que quieras y tal, porque al fin y al cabo la gente tiene la necesidad como de etiquetar o algo. Y bueno, y es algo que... bueno, yo a veces que no, cuando veo tu programa que yo lo sigo, el de Follow en la red, Sí. al principio cuando lo explicas, ¿no? Dice como 3 o 4 etiquetas, ¿sabes? Pero todavía no, esto es música folk, alcoatlántico, celta, tal, no sé. Bueno, llamadlo como queráis, esto es música de la buena, ¿no? Sí, es que no hay forma de definirlo menos. bien y de forma... A ver, si lo llamas música celta, enseguida te va a salir alguien que te va a Sí, decir, sí, no, es que sí. los celtas no tenían música. Y bueno, y tienen razón, vamos a ver. Y llamarlo es música que- del largo Atlántico, ¿cómo te atreves a decir que la música de los países que tienen ese supuesto arco pues tienen algo de verdad en común, que tampoco hay una base científica, Claro. ¿no? Por decirlo así. Pero Es bueno, es que una forma... A las etiquetas hay que aprender un poco a hacerse con ellas pues cuando no queda más remedio, ¿no? Claro, pues Es lo que creo. vive en una sociedad que hay que, y sobre todo para que la gente lo consuma de alguna manera o sepa de su existencia. Alguien que parte de cero, que no sabe nada, que a mí me gusta mucho hablar con la gente que no tiene conocimientos previos, ¿no? Sobre cualquier cosa, porque yo qué sé, te dan... es curioso, ¿no? Por ejemplo, los padres de los alumnos y demás, cuando te dicen sus impresiones de cómo les ha parecido el concierto y demás, pues yo qué sé, a veces es más interesante que un erudito, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que esto de tener que ponerle una etiqueta, hace poco leyendo un libro, Martin Hayes, ¿sabes? Sí. En un aeropuerto, pues que le preguntaban, ¿qué tocas? O sea, ese instrumento que es un violín. Y decía, ¿y qué toca? Un aeropuerto americano. Y en América no podía decir ni música irlandesa ni folk, ¿sabes? Porque no, esos conceptos no los iban a entender en América. Claro. Y entonces decía, mira, música celta, lo siento. Dice, ¿sabes? Y la necesidad que él tenía como para que lo... Porque es claro, música irlandesa le podían saltar... No, música tradicional irlandesa. A lo mejor él tampoco tiene una concepción de lo que él haga es puramente tradicional. Es un poco más abierto, que puede asemejarse a patrones a lo mejor de música escocesa o tal. Pues nada, al final todo el mundo, yo creo que en un momento tenemos ¿sabes cómo se dice? Claudicamos y ya está, y no nos Sí, queda hombre, otra, pero bueno. y es que al fin y al cabo a veces el esfuerzo no merece la pena, ¿no? Tú estás tocando una sesión y ¡ay, que estáis tocando música celta! Y tú miras así para arriba y dices, sí, Bueno, sí, porque a veces es mejor no explicarlo, ¿no? Porque, hombre, hay veces que sí, ¿no? Se traga saliva un poco y ya está, pero bueno. Sí, es música celta. Y oye, y fuera, y no pasa nada, oye, ¿no? Al fin y al cabo, eso, si sirve para venderse un poco, al fin y al cabo, pues tampoco pasa nada. Sí, pero eso ya te digo, que aquí que a lo mejor allí se puede un poco negociar este tipo de cosas, ¿no? O puede después llegar a entenderte, pero aquí olvídate, vamos, aquí cuando ciclo de música tal, ¿qué soy? ¿Un grupo de qué? Hombre, hacemos música asturiana, pero de los 80 para acá, no de antes. Anda, vender la moto a otro, Claro, no, ¿sabes? ¿qué narices es eso, no? Con Hay eso que no le saber. dices nada a mucha gente, pero bueno. Sí. En fin, Pero bueno. las cosas de la vida. Sí, y vosotros siempre habéis tenido, bueno, normalmente cuando vas fuera del norte peninsular, vas hacia el sur, la gente que se ha metido por el mundo de la música irlandesa suele haber Sí, llegado a él a través de la gallega, o más o menos. Pero vosotros siempre habéis tenido bastante contacto también con la música de Asturias. sí. Es que yo personalmente no tengo, por la música irlandesa, no tengo una predilección así, eh, no sé, desde el principio, casi más por la asturiana o la bretona. Lo que pasa es que la música irlandesa, al fin y al cabo, es la que se pone en común, Sí. ¿sabes? Es como la, digamos, la universal, entre comillas, entre todo este mundillo, ¿no? Y, y en una sesión, pues al final te pones a aprender cosas y yo a día de hoy te juro que yo
no recuerdo haberme puesto a aprender ni un 20% de los temas que me sé. El otro 80 no sé cómo los he aprendido, son temas de música irlandesa, me lo he aprendido en las sesiones, pero que no recuerdo al momento de habérmelo sacado de un disco, sino se me han... Se te han ¿sabes? quedado a partir de la sesión. Claro, se me han integrado por ahí, o a lo mejor de escucharlo y luego de repente lo sabes tocar, o lo que sea. Pero te quiero decir que le hemos dedicado tantísimas horas a la música irlandesa que al final, un poco sin darte cuenta, pues te has visto ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieres es tocar y compartir y estar ahí en la sesión. Y bueno, sí, y a ver, digo que no tengo predilección por la música irlandesa en especial, pero sí por músicos, ¿no? Son los que claro, más me han marcado. O sea, más Molloy, yo qué sé, más Molloy me lo pongo yo junto con Simeone ahí en mi salón. No, el problema ¿sabes? es que existe un tal Jean-Michel Bellón que destrozó la flauta en general, ¿no? El mundillo Sí, de la sí, sí. flauta. Claro. Se lo comió él, básicamente. Ese es otro, pero vamos, fíjate, él también habla de que, lo he escuchado yo, que él fue a aprender flauta irlandesa con Desi Wilkinson a Irlanda, pero que en Bretaña, ahora que estoy un poco investigando esto y demás, no hay mucha, vamos, que no hay prácticamente No, tradición de flauta de madera ni nada, lo ¿no? que hay de flauta viene después de él, básicamente. Hombre, igual estoy hablando muy, Claro, muy a lo bestia, pero yo es la idea que sí, tengo. bueno, claro, pero hay cosas de a lo mejor, vamos, de flauta irlandesa como tal, no, ¿eh? Lo que hay puede ser por lo que, ¿cómo se llaman? Los five, esto, ¿no? Los Sí, sí, pícolos sí. y cosas así, cosas de marcha, pero vamos, nada que ver con la música de danza o lo que nosotros podemos llegar a entender hoy. Hasta donde yo tengo estudiado, ¿eh? Que no lo Bueno, sé, sí, pero bueno, a vamos, ver, no somos especialistas, ¿no? claro, y aparte que mucha bibliografía en francés sobre este tema, en fin. Bueno, y que nosotros hemos vivido ya el posterior, la época posterior al Sí, sí, sí. renacimiento del folk bretón, ¿no? De primero El, Alan el- Stivell y luego todos estos grupos que han venido detrás. claro, el revival que se llama, ¿no? Sí, sí, bueno, en general, en todo. ¿Cómo nos gusta eh, poner nombres a las cosas cuando en realidad va pasando un día detrás de otro, ¿no? Pero bueno, Claro, nos claro. sirve para hacer Bueno, referencia. y mientras más lo ves con la perspectiva, más todavía, porque nosotros ahora, esto digamos que lo ves relativamente reciente, pues sí le ponemos más pegas, ¿no? En tal sitio tal, pero después todo el mundo usamos el término música clásica así gratuitamente, Sí, ¿eh? sí, como que, y además todo lo que engloba eso, ¿no? Música clásica, o sea, O ahí sea, lo lleva, pero ya no es toda la música sinfónica, sino la propia música clásica, cuando en clase de historia, ¿no? Se le estructura a los alumnos la música que va desde 1750 hasta 1800. Así, o sea, sí, sí, sí. así y con la cantidad de matices que habría por ahí, la cantidad de sitios, lo que pasaba en Italia no era lo de Alemania, no era de tal, pero claro, eso a día de hoy, eso ya se ha asimilado de tal manera que se le llama así, se simplifica así y ya está, vamos, y nadie... Bueno, es por tener una es muy- referencia, ¿no? claro, claro, claro. Yo Pero que tampoco. en realidad te pones a pensarlo y etiquetar el tiempo etiquetar el tiempo así de forma Sí, es tan un poco, cla- ¿cómo se dice? Autoritario, ¿no? joder, tú verás, claro, claro. O sea, como si esta gente levantaran la cabeza ahora, ¿no? Pues, y se vieran etiquetados. Hostia, mira cómo me han etiquetado. Me han puesto barroco. Barroco, ¿sabes? Barroco es un término que se inventa 200 años después, ¿no? O sea, me han puesto barroco y además me meten en el mismo saco que a este y que al otro, ¿sabes? Que me caen fatal Fliparían. encima, que los odio. Fliparían, vamos, fliparían. En fin. Bueno, igual pasamos a hablar un poco de, bueno, los grupos en los que has estado, así si quieres un poco por encima hasta Claro, llegar a lo que estás haciendo ahora, básicamente, ¿no? claro, pues vamos a ver. Al menos de lo que estés orgulloso, en plan, sin Bueno, sí, olvidarnos de nada, ¿eh? O sea, esto no es... claro que sí, vamos, yo orgulloso de todo, ¿no? Pero bueno, al Claro, hombre. principio, a mí, a ver, que al principio, pues como todo, ¿no? Empiezas a experimentar. El primer grupo así que yo recuerdo, bueno, es un grupo de música irlandesa, exclusivamente música irlandesa, se llamaba Single Malt. Y, y bueno, digamos que como hacíamos este grupo, pues era básicamente los temas que nos gustaba a cada uno y ya está, vamos. Pero y basado bastante en la música irlandesa. No sé si cuántos conciertos llegamos a dar, pero vamos, no creo, 5 o 6, no mucho más. Fue una cosa de 2 veranos. Pero vamos, se aprendió bastante por ahí. Y luego, bueno, claro, luego John Shanna, Ujú. que es el grupo
vamos, no sé si, aunque yo no haya tenido maestros del folk así directamente, pero la gente que más me influyó al principio pues fueron todos estos, ¿no? Vamos, tú los conoces, More, Serafín, Antonio, Serafín y Antonio Moro, sí. Serafín, Antonio Moro. Pues, claro, Serafín se fue a vivir a Galway y entre John Chana, vamos. Lo que pasa es que John Chana son gente que están muy ocupados, ¿no? En sus trabajos y demás, uno es biólogo, otro físico. Y la manera que tenían ellos de funcionar, pues eran los temas que más les gustaban de los discos, ¿no? Vamos, aún así era un grupazo, vamos, llegó a tener un pedazo de sonido. Pero a mí siempre se me apeteció, vamos, hacer un proyecto más pues, de componer temas, de rebuscar por ahí cosas, digamos, un poco inéditas, de comerme más el coco en un proyecto, ¿sabes? Y eso ya, si se consigue, pues después, ahora en Stolen Known, ¿no? Por medio de otro grupo también. Lo que pasa es que eso era un poco insostenible, porque era un grupo que estaba en Madrid. Y yo vivía en Córdoba, el año 2008, por ahí. Yo estaba estudiando el superior en Córdoba, y con César y Pachu. Pachu lo conoces, ¿no? Sí. Ahora está ¿dónde está? En San Diego, por ahí San anda. Diego, en Florida. En algo. Sí. Bueno, no sé, lo tengo por el Facebook, tengo que mirarlo, pero sé que está viviendo en Estados Unidos, vamos. Buzuquista. Vaya, estuvo en Brenga. De hecho, yo fui sustituyéndole a él. La primera gira de Estados Unidos fue sustituyéndole a él, me parece. Ya ves. Que no podía él ir a hacer el viaje porque le coincidía con la selectividad en aquella época, o la PAU, o lo que fuese. Si no me equivoco, para que veas. Sí. Joder, ¿cómo ha cambiado la cosa, tío? Creo, a ver, esto es especulación. Es lo que recuerdo, no sé si es verdad o no. Pero... Pues ya te digo, ese grupo, la verdad que tenía un potencial bastante importante, pero era insostenible porque, claro, cada ensayo yo tenía que ir de Córdoba a Madrid y luego, aparte, pues que ahí estaba Owen Neff, que ahora está con Ancho Lorenzo. Él estaba prácticamente recién llegado a Madrid. Y claro, ese grupo hicimos unos cuantos conciertos guapos, me acuerdo uno en Zaragoza, y que coincidimos en el hotel y echamos todo el día con Fred Morrison. ¿Sabes? Eso ya lo sabíamos, pero cuando llego a Zaragoza y veo la prueba de sonido y está Fred Morrison tocando con John Kelly y con Ed Boy. ¿Sabes? Era el trío. Entonces echamos un día con ellos allí, la verdad que de puta madre. Pero hicimos unos cuantos conciertos con este grupo, pero ya te digo, enseguida Owen, que digamos que su intención era vivir de esta música, ¿no? Y al final, pues yo creo que lo ha conseguido, pero claro, con Ancho Lorenzo. No, y lo está haciendo también, bueno, a nivel de investigación también, con su trabajo de investigación, ¿no? Supongo que todo. Pero él dejó aquello aparcado durante ese tiempo, no sé ahora si lo ha retomado. Bueno, pero hace un año y pico que no hablo con él, no lo sé. Claro, sí, yo coincidí en un festival, hace ya un año y pico en Cáceres, pero no el Flash de Cáceres, sino el que se hace al lado. Sí, que es otra cosa. Una cosa que no entiendo, vamos, que coincidan dos festivales, pero bueno, no me voy a meter. No, hombre, a ver, eso no tenemos nosotros nada que ver, no sabes lo que hay ahí, ¿no? Es un magusto, ¿no? También, o algo así. Claro, pero que hacen coincidir. Bueno, pues allí fue la última vez que yo vi a Owen y ya te digo, en los discos de Ancho Lorenzo, pues está tío que se sale. Y entonces este grupo del que te hablo, Shimen, del de Madrid, tuvo muy poco tiempo de vida, aunque llegamos a grabar, ¿eh? Tenemos 4 o 5 temas por ahí que creo que no han visto la luz. Ya te pasaré. Eso es lo que estaba pensando yo, ¿por qué no tengo eso? Con lo friki que soy yo para esas cosas, hombre. ¿Cómo puede ser? Éramos 4, vamos, César, Owen, Pachu y yo, y la verdad que si eso lo hubiéramos tenido más fácil, ¿no? En otras circunstancias, hubiera estado muy bien. Pero bueno, ya luego, unos años después, ya yo me volví a Sevilla, porque yo viví en Holanda también un tiempo. Tú estudiaste en Ámsterdam, ¿no? Yo me fui a Ámsterdam, pero después de estudiar... Después de terminar en Córdoba, yo termino el superior en Córdoba y después me voy a Ámsterdam. Con intención de hacer posgrado allí y todo este tipo de cosas. Estoy un año allí cursando allí estudios en Ámsterdam, conservatorio, que por cierto, allí había estado Dudu. Sí, y Mapi Quintana, si no me equivoco. Pero no, vamos, yo no llegué a coincidir con ellos. Es que es lo que te iba a preguntar, si habías coincidido por ahí. Dudu Puente, el que fue... Con mucha gente en común. Y además te puedes imaginar lo primero que yo hago nada más llegar a Ámsterdam, vamos. Me meto en thesession.org y a ver dónde hay sesiones, en el Mulligan. Y mira, a día de hoy yo creo que los únicos colegas que me han quedado así, porque claro, mucha gente desde fuera, ¿no? Que estaba de paso como yo. Sí. Pero colegas que me hayan quedado allí y la gente de la sesión, tío. Fíjate cómo luego
a gente con la que a lo mejor he tocado más que he hablado, ¿sabes? Pero que seguimos teniendo relación por Facebook y demás, y siempre vente por aquí un día. Bueno, el año pasado estuvo por aquí Stein, que también le encanta la música asturiana. Sí, sí, sí. Lo conocí una vez, estuvo por aquí. Sí, Sí. sí, sí. Vamos, pero creo que estamos hablando de la misma persona. Gaitero toca la William Pipe, ¿no? Sí, Sí, sí. en un grupo que se llama Hot Griselda. Sí, sí, efectivamente. Que lo recomiendo bastante, vamos, Hot Griselda. Es un grupo bastante novedoso así en cuanto a concepción, ¿sabes? Llevan saxo, acordeón, pero hacen cosas súper chulas. Bueno, pues, ¿sabes? La gente de la sesión son los que a día de hoy puedo considerar yo allí amigos, vamos. Sí, es curioso, muchas veces yo lo comento con la gente, cuando yo tengo amigos en no sé dónde y en no sé dónde, pero ¿cuánto tiempo has estado con ellos? Y a veces dices, bueno, en realidad hemos coincidido 2 días o 3 días, de cuando te cruzas con gente de grupos, pero que sentarse a tocar con alguien y compartir un rato tocando es como una conversación intensa, ¿no? Y que muchas veces te queda la idea de eso, nosotros nos hemos visto, si contamos el tiempo en que hemos pasado en el mismo sitio, pues seguro que no llega a 3 días, a lo mejor, en total. Claro. Bueno, igual pues como coincidimos en lo de cuando estuvimos en Ortigueira, cuando estuve yo colaborando con vosotros en Ortigueira, pues ya es un poco más, ¿no? Pero bueno, que puedes contar, yo puedo decir, no, Nito es amigo mío. Y tú puedes decir, Ablanedo es amigo mío. Y tampoco es que hayamos tenido una relación tan de estar de hacer cosas a la vez, ¿no? Pero eso, que las amistades musicales que son como muy intensas, ¿no? Bueno, amigo es hasta que no me venga a ayudar a una mudanza, ¿eh? Tienes razón, eso. No, ¿cuál era lo que... Esos son los amigos de verdad. El ayudar a una mudanza y luego también, no sé quién lo dijo, creo que lo dijo hace poco, el que no eres amigo de alguien de verdad hasta que no vomitas en su casa y no se enfada. O algo así. Bueno, y yo digo, yo no tengo amigos de nadie. Pero en ese tema prefiero... sí, vale más que no. Correr un estúpido velo. Pero, ¿por dónde íbamos? Sí, bueno, hablando de eso, tú estuviste en Holanda. Ah, también, sí. Bueno, sí, eso, que allí, pues imagínate, yo voy allí, lo que estoy es un año pero completo, vamos, de verano a verano, y claro, con unas expectativas de aquello, de disfrutarlo a tope y de aprender todo lo máximo. Estoy lidiando con músicos, conviviendo desde todo el día, porque además aquello es brutal. El propio conservatorio de allí, que no es solamente de clásica, vamos, había 3 bloques, allí se estudia clásica, jazz y pop. O sea, gente que tiene una licenciatura a lo mejor en bajista de pop en Holanda. Entonces yo todo el día con músicos y haciendo audiciones y pruebas y no sé cuánto, y estudiando. El conservatorio tenía un horario, creo que ese dato lo refleja todo, abría a las 7 de la mañana y cerraba a la 1 de la mañana. Jolín. ¿Sabes? Las clases acababan, yo creo que a partir de las 8 o las 9 no había clases ya. Y ya todo el mundo estudiando, todo el mundo montando cosas, en la sala de jazz grabando. Alucinante, un edificio de 10 plantas. Vamos, yo de allí digo, esto es otro mundo, vamos, esto es otro mundo. Cómo funciona aquí las cosas y mira, es que también yo ahora que doy clases, ¿no? Y nos tenemos que ceñir un poco a unas leyes y demás, me acuerdo allí cómo la música de cámara, allí en el conservatorio de Ámsterdam, era tan simple como a ti te daban una hoja y en esa hoja te tenían que firmar las clases 10 profesores distintos en todo el curso. Y ya está. Y ahora tú te tenías que buscar a gente que quisiera tocar contigo y ahora a perseguir a los profesores, a mandarle email, a buscarte la vida para que te pudieran escuchar y darte el visto bueno de un ensayo. Bueno, no sé si eran 10, 8, lo que fuera. Sí, bueno, y cuando ya te daban eso, ¿sabes? Pues ya tenías aprobada la asignatura. Pero el dinamismo que tú tenías allí claro, y luego todo el mundo se prestaba, ¿no? Porque yo a lo mejor tocaba con 3 grupos de música de cámara porque no iba a dejar tirado a lo mejor un pianista que no tenía, ¿sabes? ¿No? Sí, al final te metías en mil historias, pero eso creaba un ambiente era increíble. También es verdad que todo el mundo que estaba allí estaba para lo que estaba, vamos, estaba para tocar. Pero que es totalmente opuesto a un sistema en el que tú tengas una asignatura, tengas que ir, tal. Totalmente contrario, vamos. Y además te obliga a moverte, ¿no? Que no es solo tocar, sino tienes que buscarte la vida un poco. Que eso es la realidad después, ¿no? Eso es la realidad, la pura realidad. Y la parte social de la música que también es imprescindible, vamos. ¿Sabes? De tener que buscarte tú las habichuelas porque si no, chungo. Pues a lo que iba con lo de la sesión, que después de estar todo el día allí inmerso, yo como para desconectar me iba a la sesión
Y fíjate, y llegué a tener más confianza con ellos, que los veía a lo mejor una vez a la semana, que con toda la marabunta del conservatorio. Y es como, no sé, tenemos como una cosa así, los folkis como, hostia, tocas tres cosas, este es de los míos. Y además yo era allí un poco en la sesión, me decían, muchos se creerán hasta que yo era asturiano, ¿sabes? Porque cada vez que llegaba yo, hombre, tócate una, tócate otra. Y luego al final la gente se terminó aprendiendo cosas, porque el Stein sí que le gustaba la música asturiana, ¿sabes? Pero no tenía, yo qué sé, que no podía compartirla con mucha gente. Pero ya a raíz de que éramos dos los que tocábamos temas asturianos, ese año se terminó aprendiendo allí la gente. No, me acuerdo, por ejemplo, la muñeira de Felpeyu, el set de 4 muñeiras. Poniendo minas en las sesiones, estropeando las sesiones de música tradicional. Y Vaya. No, a ver, sí, es que alguno me echó tarjeta amarilla por allí. Hay mucha gente aquí que no sabe, sobre todo la gente que de Asturias, los pedazos de embajadores de la música asturiana que tenemos en Sevilla y en Córdoba y en Cádiz, ¿no? Bueno, y ahora mismo en la Universidad de Yale, en New Haven. Efectivamente, está Miguel Ángel Moreno. Claro, ya ves tú, el More además se sabe todas las canciones de Amba, se lo sabe todo. Y yo estoy, soy testigo personal y presencial. Se lo sabe absolutamente todo. Y encantados, efectivamente. Iba a decir una pena y una... No sé si decir una pena, porque a ver, se ha tenido que ir allí a buscarse la vida, ¿no? A trabajar decentemente investigando en lo que él quiere. Sí, bueno, porque tema aquí... del mundo laboral, ¿no? Que vamos a contar. Eso sería para otra, es decir, los científicos aquí están un poco maltratados, desgraciadamente. Ya ves. Bueno, vamos a ir a Stolen Notes, que si no se nos va aquí el tiempo, empezamos a hablar, que es lo bueno, ¿no? Que tenemos para mucho, pero sí, vamos a hablar un poco de Stolen Notes, ¿no? ¿Cómo os juntáis al final? ¿Cómo decidís hacer un proyecto? Bueno, el proyecto, yo cuando me embarco en el proyecto, ya te digo que fue a mi vuelta de Holanda, ¿no? Porque yo me vengo de allí sin terminar lo que fui, porque resulta que salen oposiciones para Conservatorio de Andalucía, tiro la caña y apruebo. Contra todo pronóstico. Esas cosas. Entonces, que dices, bueno, voy a hacerlo por si acaso, para ver cómo es, ¿no? Y como, sí. Y como eres además, un tío repelente y asqueroso, pues las aprovechas, ¿no? Y además apruebo cuando ni siquiera entraba en mis planes, vamos, que yo lo de Holanda lo dejé allí aparcado en stand-by con la esperanza de retomarlo algún día, pero bueno, ya creo que no. Entonces, bueno, yo vuelvo a Sevilla y ese año, pues nada, en cuanto llego... Tú sabes, sobre todo con Lon, que es el hermano de More, sí. José Moreno, el de Bodran, la persona con la que yo digo más tonterías por minuto. Siempre hay que tener uno de esos, todo el mundo tiene que tener uno de esos. Sí, vamos, Lon y yo, aparte que antes de tocar, pues yo qué sé, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tenéis que empezar a apuntarlas, por favor. Hay que empezar a hacer listas de tonterías para compartir, ¿no? Lo digo por nuestras novias, que solemos salir juntos y demás, se agobian bastante, ¿no? Cuando empezamos una detrás de otra. Pero bueno, ¿qué te iba a decir yo? Sí, que... Les diría que les compadezco, pero no, en realidad yo me aliaría con vosotros, a pesar de conocerlas a las dos. Sí, pues por eso. Puede ser una de las personas con las que yo diga más y él me diga más tonterías del mundo. Pues él, inmediatamente cuando yo vuelvo a Sevilla, pues me hacen un hueco en el grupo, vamos. Y ya está, ya me meto yo. Pero el grupo ya estaba hecho por entonces. Ajá, eso no lo sabía. Sí, ellos llevaban ya... Digamos que el creador de este grupo es Alexis, ¿no? Alejo, sí. Alejo Parra. Él es el fundador y con otra gente al principio. Y ya poco a poco pues, se van renovando los componentes. Miento, sí que lo sabía. Sí que lo sabía, sí que lo sabía. Lo sabía, ¿no? Sí. Pero es verdad que cuando... Bueno, no sé si cuando entro yo o a lo mejor un poco antes... vamos, yo ya, como te comenté antes, yo ya tenía una idea de hacer un proyecto más personal, ¿sabes? Que tuviera un poco más de personalidad y de, yo qué sé, una propuesta, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Y digamos que yo propongo no tocar nada que toque otra gente, ¿sabes? De que aparezcan otros discos. Sí, entonces buscar ya pues, un repertorio original, sí. ¿no? Empezamos a meter composiciones, empezamos a quitar lunasadas, ¿sabes? Que había alguna por ahí.
y poquito a poco se empieza a eliminar eso. Y la verdad es que eso funciona y funciona además a bastante corto plazo, porque ya cuando grabamos el primer disco, bueno, que está a caballo entre una maqueta y un disco, porque Sí, eran 5 temas, grabamos 6. 5 temas, pero no teníamos más dinero, vamos, porque el estudio iba por tiempo. Como siempre. Pero sí que y como claro. tiene que ser, ¿no? Oye, Sí, sí. hay para lo que hay. Y decidimos hacer ese disco para venderlo a 5 euros y se agotó súper rápido. Y aparte que ya empezamos también, yo cuando entro digo ya de empezar a mover la historia fuera de Andalucía. Porque esta gente también, antes de que yo entrara, digamos que habían vivido las vacas gordas, ¿no? O sea, unos bolos por aquí en club de golf de Málaga, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces como que no había hecho mucha falta currarse una cosa así del otro mundo, ¿sabes? Sino simplemente lo que les gustaba a cada uno, los temas uno detrás de otro, siempre de tres temas acabamos en mayor, sota, caballo y rey, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, funcionaba, ¿no? Claro que funcionaba, económicamente mejor que ahora, vamos. pero bueno, eso. Decidimos darle un enfoque más hacia afuera y nos va bien, vamos. Enseguida ya vamos a tocar a Cantabria, a los concursos estos de Prau, a no sé dónde, a Plasencia. Y todo este proceso pues, culmina en Ortigueira, ¿no? También que ganamos el festival aquel, ¿no? El Runa. Que sinceramente yo me pensaba que iba a ser un poco más. Iba a ser la cosa más gorda, pero bueno. Bueno, ya sabes, no fue. Ver, ahora ya no te puedes esperar nada de nada, absolutamente. Sí. Por mucho que. No, hombre, ya, pero un grupo que yo no sé cuántas maquetas se presentaron allí, pero un montón. Y luego venía el proceso de los votos, luego no sé cuántos. Luego ya cuando vas a tocar allí eran 3 grupos. Nunca te esperas ganar porque como en esto del folk te meten en el mismo saco que, vamos, que con que cualquier cosa. No mejor ni peor, ¿eh? Pero sí con. Sí, pero bueno, no tenemos que más no que mirar. A ver, vamos a ver. Podemos poner de ejemplo el concurso al que vinisteis a Oviedo hace 2 años. Claro, claro. Que, a ver, sí, pero a mí ese concurso, la verdad, bueno, sí, yo ya sabía lo que iba, ¿eh? Y de hecho, bueno, ganó un grupo que la propuesta no tenía nada que ver. Eso iba a decir yo. No, y aparte que no tenía nada que ver, es que vamos a ver, lo pones de forma objetiva. Yo igual no soy objetivo porque os conozco y ya sé cómo lo hacéis y ya sé lo buenos que sois. Pero yo vi los vídeos. Tú que eres nuestro amigo. Bueno, eso, porque somos amigos y todo lo que sea. Pero yo vi los vídeos antes de todos los grupos que participaron y me dices que ganó y yo me quedo diciendo, pero vamos a ver, ¿quién eran los jueces de eso? Vamos a ser sinceros. Bueno. A ver, eso, a nivel musical todo es muy subjetivo y todo lo que quieras, pero no. Pero no. A ver, no quiero decir que tuvieseis que ganar vosotros. Pero... En todos los concursos hay una parte, bueno, sí, subjetiva del gusto, pero luego hay una gran parte que es objetiva y es técnica y se puede plasmar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo partiendo de la base que no me gustan los concursos, aunque es un poco o sea, se puede ser contradictorio porque yo era un poco el que pinchaba a todo el mundo. Venga, vamos a presentarnos, pero era simplemente, pues, por que tu música llegue fuera y porque cuenten contigo y porque haga un poco de ruido por ahí, ¿no? Pero el formato concurso es algo que a mí no me ha gustado de nunca, vamos, la competición en la música. Y más cuando se hacen competiciones de estas cosas tan yo qué sé, puedes meter en el mismo claro, saco puedes meter 50 cosas diferentes totalmente. Tan dispares o algo así, pero bueno, ¿qué pasa al final? Esto es un concurso, el que se quiera presentar, que se presente y el que no, que no. Decidimos presentarnos, pues nada, pues acatas lo que hay, lo asumes y te puedes esperar cualquier cosa. Y así ha sido, vamos. Así te puedes esperar cualquier cosa. Pero ya te digo que el concurso de Ortigueira, tan renombrado, ¿no? Y el premio era tan jugoso, digamos, que me esperaba yo que iba a tener eso una repercusión, pero vaya, fue ganar y yo no sé. También estuvimos un poco lentos porque deberíamos haber sacado el disco más. A lo mejor es eso, pero bueno, a ver, ahora ya los discos tampoco son una excusa para nada, ¿eh? Sí, bueno, también son una carta de presentación. Es como si llevas ahí tu tarjeta de visita en forma de CD. Sí. Pero vamos, que nos salieron. El grupo por entonces, yo creo que ahora ha evolucionado muchísimo, ¿eh? Sí, a ver, toda la época. Claro, pero en esa época tenemos un guitarrista, el primero. Luego estuvo Coque, que ha estado 3 años con nosotros. Y durante estos 3 años yo creo que hemos crecido una barbaridad, ¿no? Y sobre todo por el tema del violín, que la gente nos preguntaba, ¿no? ¿Por qué no lleváis violín? Y a veces, por no quedar demasiado mal, había que decir.
no, porque es una propuesta así, porque es un dúo de melodía, es mentira todo. Sí, No, bueno, porque no teníais uno que os porque gustase, no había. claro. Pero no, Pero es que bueno, está eso, hay que pensarlo, viéndolo desde fuera, tú tienes que venderlo de alguna forma. ¿Por qué no tienes sí, violín en un sí. grupo de música tradicional irlandesa? Pues porque claro, es que vamos a Yo ver, mira, estaba, aquí la flauta y la gaita es un grupo de viento y de no sé qué. claro, Bueno, nada, lo llamas nada, como quieres al final, ¿no? Son todo mentira, pero bueno. tonterías y todo mentira, pero oye, es lo que tienes. Y de cara a mucha gente, es que a mí Sí, sí. me choca a veces mucho esa diferencia entre el mundo de la música como producto comercial y lo que es la música tradicional, que es casi todo lo contrario. Entonces tú tienes que Joder, vender ya. tu grupo como una cosa. No, porque esto es un dúo, cuando en realidad estás diciendo, si tuviese un violín sería genial. Pero tienes que mentir, Bueno, básicamente. Y se espera que lo, hagas eso. lo hicimos pocas veces, Ya, bueno, ¿eh? hombre, a ver, te Vamos a pongo el ver. ejemplo de eso. Pero bueno, muchas Sí, veces sí, hay gente que se totalmente. sube a tocar folk a un escenario y entonces es como si fuesen superhéroes. No sé si me entiendes. Sí, Yo soy de sí, los que sí, dice sí. que el músico de folk tiene que estar a nivel de tierra, igual que el público. Claro, claro Que que tienes sí. que hacer música para que la entienda el público. A Porque ver, estás haciendo digamos música que, tradicional. Bueno, que la entienda el público que más o menos es aficionado o que tiene una cierta afinidad, ¿no? Para eso. Vamos a dejar esa conversación un poco en el aire, esa idea de que si los músicos deben de ser superestrellas o deben de estar un poco más al pie del público, no más al nivel de la gente normal. Al fin y al cabo la música tradicional es lo que hace, es una de esas ideas que nos ha dejado la industria discográfica, ¿no? Que siempre ha creado pues más superestrellas que gente que utiliza la música como un lenguaje, aunque la realidad sea un poco diferente. Somos todos personas, ¿no? No me gusta cortar la conversación así un poco en el medio de un tema, pero bueno, no hay más remedio. Seguiremos con el podcast la semana que viene, con la segunda parte de la conversación con Nito. Mientras tanto, ya sabes, me interesa saber tu opinión, qué te parece el podcast. Yo esto lo hago más por mí que por el resto del mundo, pero me gusta que sea aprovechable por todos. Déjame un comentario en YouTube, en la entrada del vídeo, en las entradas del blog en 2 grados de separación, 2grados.blogspot.com, en @folk en la red en Twitter, o déjanos una valoración en iTunes o en iVoox, que nos ayuda un poco a la exposición del podcast. Si a la gente le gusta, es más fácil que pueda llegar a él a través de búsquedas y de estas cosas, y siempre es más aprovechable. Y al final se trata de eso, de lo que podamos aprovechar. En el próximo podcast hablaremos más directamente de Stolen Notes y de lo que Nito ha hecho últimamente, además de sus ideas pues sobre el aprendizaje de la música tradicional y de la música en el conservatorio. Al fin y al cabo, él trabaja en un conservatorio como profesor de flauta, y que es un tema que ya hemos sacado en conversaciones pues con Yorian y con Diego Pangua en episodios anteriores del podcast. Muy interesante, como siempre. Así que seguiremos la semana que viene. Soy Alberto Ablanedo. Hasta la próxima.